Bendiciones, Dios le bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a seguir en el mirar en el día de hoy la lectura titulada 12 espías con un resultado fatal. Números capítulo 13 y capítulo 14, lo que es espiando la tierra. Amado Dios, gracias. Señor, por otro día de vida, gracias por otra oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar y aprender de las decisiones que tomaron, Señor, estos espías y que nosotros mismos podamos tomar mejores decisiones en nuestras vidas en la manera que te servimos. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá primero que nada que siguiendo las instrucciones del Señor, ¿verdad? Moisés entonces escoge un representante de cada tribu para formar un grupo de 2 exploradores. Así que un explorador, vamos a decir, ¿verdad? De cada una de las tribus. Su asignación era espiar las defensas del país y traer muestras de su fruto. Los 12 obedecen y como muchos comités traen informes divergentes. 10 solo vieron los obstáculos y 2 vieron las oportunidades. La nación descorazonada y desconfiada amenazó con apedrear a Moisés y regresar a Egipto antes que afrontar lo que tenía delante. Y como resultado, hermanos, Dios entonces condenó a la generación incrédula a 40 años de infructuoso vagar, asimismo por el desierto. Mire qué cosa, hermanos, el famoso dicho este, el vaso está medio lleno, está medio vacío. ¿Cuál es nuestra percepción? Y muchas veces, hermanos, ¿qué vamos a permitir, verdad, que entre en nuestra mente y cómo vamos a procesarlo? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Podemos ver acá entonces en el capítulo 13 y 14, comenzamos con el 13, que Moisés decidió qué información se necesitaba antes de entrar a la tierra prometida. Entonces lleva a cabo pasos cuidadosos, ¿verdad? Para obtener esta información. De la misma manera que nosotros tenemos que también tomar decisiones, ¿verdad? Con cautela y con cuidado, buscando lo que necesitamos antes de tomar decisiones a la ligera. Dios dijo a los israelitas que la tierra prometida era rica y fértil. No solo eso, sino que Él prometió que esa tierra generosa sería suya. Cuando los espías rindieron su informe a Moisés, dieron muchas razones para entrar en la tierra, pero no dejaron de pensar en las cosas malas que podían suceder. El hablar de gigantes y de ciudades amuralladas puede facilitar que nos olvidemos de la promesa de Dios de ayudarnos. Y muchas veces, hermano, nosotros nos podemos enfrentar a situaciones difíciles y en vez de mirar la posibilidad de lo que Dios puede hacer, nos enfocamos en las áreas negativas o los aspectos negativos y perdemos la vista de lo que Dios puede obrar y puede hacer. Vamos a evaluar estos dos ideas, ¿verdad? Cuidadosamente. No permitamos que las dificultades potenciales, hermano, nos cieguen ante el poder de Dios para ayudar y su promesa de dirección. A pesar de que Cádiz, hermanos, era un solo oasis desértico, fue una encrucijada en la historia de Israel. Y cuando los espías regresaron a Cádiz, después de inspeccionar la tierra prometida, el pueblo tuvo que decidir si iban a entrar a la misma o se retiraban. Decidieron retirarse en Cádiz y fueron condenados a vagar durante 40 años en el desierto. Y fue también en Cádiz, hermanos, donde Moisés había desobedecido, asimismo a Dios en el capítulo 20 del 7 al 12. Por este motivo tampoco se le permitió entrar a la tierra prometida, y ahora Aarón y María murieron allí. Por lo tanto, ellos tampoco pudieron entrar en la tierra prometida. Geográficamente, Cádiz quedaba cerca de los límites al sur de Canaán, pero debido a la falta de la fe de israelitas, hermanos, necesitaron más que toda una vida para ir a Cádiz, la tierra prometida. La tierra prometida también era llamada la tierra de Canaán. Era de hecho magnífica como lo descubrieron los 12 espías. La Biblia a menudo llama a la tierra que fluye leche y miel. Y aun cuando la tierra, hermanos, era relativamente pequeña, 240 kilómetros de largo, por 46 kilómetros de ancho, sus florecientes laderas estaban cubiertas de higueras, dátiles y nueces, y era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y asimismo también a Jacob. Los hijos de Anac, ¿verdad?
Eran una raza de personas grandes, anormalmente grandes, ¿verdad? No lo típico. Se cree, dicen algunas personas, algunos teólogos, que existe la posibilidad quizás de que la familia de Goliat haya sido asimismo descendientes de estas personas, como lo dice segunda de Samuel 21 del 16 al 22. Y las ciudades fortificadas de las que hablaron los espías estaban rodeadas por altas murallas aproximadamente de 6 kilómetros, de 6 metros, perdón, de ancho, 6 metros de ancho y 7 y medio, 7 pies y medio de alto. Y por lo general había guardias instalados en la parte alta donde se tenía vista dominante de todo el campo. Los residentes dijeron a los espías que eran hombres formidables de 2,10 a 2,7 metros de altura. Así que los israelitas se sintieron como saltamontes junto a ellos, como lo dice el capítulo 13, 33. Y las ciudades amuralladas y los gigantes infundieron miedo en los corazones de la mayoría de los espías. Así que de 12, 10 estaban enfocándose en esto. Ahora imagínense, hermanos, estar parado frente a una multitud y gritar una opinión que no agrada a nadie. Caleb estaba dispuesto a levantarse para pronunciar esa opinión no popular, para hacer lo que Dios le había mandado. Y para ser eficaz, hermano, cuando se levanta en contra de una multitud, hay ciertas cosas que hay que hacer. Hay que tener los hechos. Caleb había visto la tierra por sí mismo. También tener la actitud correcta. Caleb confiaba en la promesa de Dios de dar la tierra a Israel. Y pronunciarse en favor de lo que usted cree. Caleb dijo, podemos conquistarla. Y lo curioso, hermano, es que Caleb no dijo podemos conquistarla porque él era poderoso y él tenía lo que necesitaba. No, era porque Dios estaba con ellos. Eran, ¿verdad? Dios los iba a guiar y les iba a dar esta tierra. Los hijos de Anac también eran llamados los nefilitas. Y los nefilitas eran gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio, en Génesis capítulo 6 versículo 4. Y la opinión negativa de los 10 hombres provocaron una gran rebelión entre el pueblo, ya que es inherente a la naturaleza humana aceptar una opinión como un hecho. Debemos de ser especialmente cuidadosos, hermanos, cuando declaramos nuestras opiniones negativas, ya que lo que decimos puede influenciar severamente las acciones de aquellos que están confiando en nosotros para un consejo sabio. Algunas veces, hermano, viene alguien y le pregunta un consejo a usted o un consejo a mí. Ah, yo pienso que, y nos vamos pensando, ¿verdad? No por lo que dice la palabra de Dios, sino lo que nos cruza lo primero en la mente. Y pueden ser a veces consejos totalmente erróneos y antibíblicos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso cuando alguien nos está confiando. La manera correcta de responder preguntas, hermanos, es, bueno, la palabra nos enseña, las escrituras nos dicen. Y vamos a usar la escritura como la guía, ¿verdad? De el diario vivir. Entonces, cuando se levantó el coro de desesperación, el capítulo 14, todo el mundo se le unió. El mayor temor se estaba haciendo realidad y al perder su perspectiva, el pueblo se vio atrapado en la emoción del momento y se olvidó de lo que conocían acerca del carácter de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si el pueblo hubiera gastado la misma energía para marchar hacia adelante en vez de la que usaron para retrasar, para retroceder? Pues hermano, simple. Hubieran conquistado la tierra prometida en ese momento, no hubieran tenido que estar vagando por el desierto por todos años, por todo ese tiempo. Con grandes milagros, ¿verdad? Liberó de esclavitud a los israelitas a través del desierto desolado y hasta el mismo límite de la tierra prometida. Él los protegió, Dios los protegió, los alimentó y cumplió todas las promesas que había hecho hasta ese momento, hermanos. Y así cuando los alentó para que dieran el último paso de fe y entraran a la tierra, el pueblo se rehusó. Después de haber sido testigos de grandes milagros, hermanos, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a entrar en recordarnos todo lo que Él había hecho por nosotros, por ellos en ese momento? Hermanos, usted y yo hacemos a veces lo mismo. Nos olvidamos, ¿verdad?, de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos distraemos por la montaña o por la situación o el conflicto que vemos frente a nosotros.
El romperse las vestiduras era un modo habitual de demostrar profunda congoja, pena o desesperanza. Josué y Caleb estaban sumamente afligidos ante la negativa del pueblo al entrar a la tierra prometida. Dos hombres sabios, hermanos, Josué y Caleb, alentaron al pueblo a actuar de acuerdo con la promesa de Dios y seguir adelante al entrar en la tierra. El pueblo rechazó su consejo e incluso habló hasta de matarlos a ellos. Mire esto, por no tener o por no compartir lo que era la opinión popular. No debemos de ser demasiado apresurados en rechazar el consejo que no nos agrada, hermanos. Tenemos que hacer una evaluación cuidadosa y compararlo, ¿verdad?, con las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios, ya que el consejo podría ser un mensaje a sí mismo de Dios. Moisés viene entonces y clama a sí mismo a Dios, pidiéndole que perdonara a su pueblo. Y su pueblo a sí mismo, eh, su oración entonces en ese momento en cuanto al pueblo revela muchas características de Dios. Muestra que Dios es paciente. Muestra que el amor de Dios es algo que con lo que siempre podemos contar. Muestra que Dios perdona una y otra vez. Muestra que Dios es misericordioso y que escucha y contesta nuestras peticiones, ya que Él no ha cambiado desde los días de Moisés. Y al igual que Moisés, podemos confiar, hermanos, nosotros mismos en el amor, la paciencia, el perdón, la compasión y la misericordia de Dios en el día de hoy. El pueblo de Israel tenía una visión más clara de Dios que cualquier otro pueblo, hermanos, de Él, ya que tenían tanto sus leyes como la presencia física. Pero su negativa a seguir a Dios, después de haber presenciado sus hechos milagrosos y haber escuchado su palabra, hizo que el juicio, como que puso el juicio en contra de ellos, y el juicio lo hizo aún más severo de lo que tenía que haber sido. Dios no estaba exagerando, hermanos, cuando dijo que los israelitas habían dejado de confiar en Él y no lo obedecieron, ya que aquí tenemos una lista de 10 ocasiones en que esto sucede. Mire, número uno, falta de fe al cruzar el Mar Rojo, al quejarse por el agua amarga en Mara, al quejarse en el desierto de Sin, al recolectar más de la cuota diaria de maná, al recolectar maná en el día de reposo, al quejarse por la falta de agua en Refidim, al cometer idolatría con el becerro de oro, al quejarse en Taveras, al seguirse quejando por falta de comida deliciosa y al no confiar en Dios y entrar en la tierra prometida. Así que, hermanos, el cumplimiento de este versículo, el versículo 24, se encuentra registrado en Josué capítulo 14, versículo 6 al 15, cuando Caleb recibió su herencia. Hermanos, esta es una de mis historias favoritas. Déjenme, le voy a compartir este versículo, Juan 14, perdón, Números 14, 24. Me encanta, me encanta, me encanta porque dice Caleb, en medio de, hermanos, de 10 en contra, está Josué y Caleb, los únicos dos que creen. Y me encanta porque mira lo que le dice Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, me encanta, hermano, esa parte. Y cuando Caleb, luego vemos en el mismo capítulo que Caleb dice que él quería ese monte, él quería un monte, el monte que parecía inalcanzable. Ese monte es el que yo quiero. Y hermano, verdaderamente, ¿verdad? Que qué bonito cuando, a pesar de lo que están diciendo todos los que están alrededor, la fe sobrepasa los comentarios negativos. Entonces, vemos acá que Caleb pues siguió al Señor con todo su corazón y fue recompensado por su obediencia. Y el juicio de Dios llegó entonces en la forma que más temía el pueblo. El pueblo temía morir, tenía miedo de morir en el desierto, así que Dios los castigó al hacerlos vagar en el desierto hasta que murieran. Ahora deseaban tener el problema de enfrentarse con los gigantes y las ciudades fortificadas de la tierra prometida. Cuando no confiamos en Dios, hermanos, acarreamos problemas aún mayores en los que teníamos al principio. Cuando nos escapamos de Dios, inevitablemente nos metemos en problemas. Así que, eh,
No tiene comparación con la muerte, hermano, instantánea, con la que Dios los había amenazado. En lugar de ello, Dios permitió que el pueblo viviera. Dios había traído a su pueblo a los límites con la tierra prometida. Y tal y como Él dijo que lo haría, Él estaba listo para darle la magnífica tierra, pero el pueblo no lo quería. Para este tiempo Dios había tolerado mucho, hermanos, pero 10 veces el pueblo se había negado a confiar en Él y a obedecerlo. Y era la nación entera, excepto Josué, Caleb, Moisés y Aarón, mostró desprecio y desconfianza hacia Dios. Pero el castigo de Dios, hermanos, no fue permanente. En 40 años hubo una generación que tendría la oportunidad entonces de asimismo venir y entrar a la tierra prometida. Así que las descendencias de ellos. Cuando los israelitas se percataron de su tonto error, estuvieron listos repentinamente a regresar a Dios. Pero Dios no confundió la aceptación de su culpabilidad con un verdadero arrepentimiento, ya que Él conocía sus corazones. Dios conoce su corazón y mi corazón, hermanos. Así que vamos a entender que no podemos esconderle a Dios, ¿verdad? Lo que verdaderamente pensamos y sentimos. De seguro pronto volverían a su propio camino otra vez. Y algunas veces, hermanos, las buenas acciones o intenciones llegan demasiado tarde y debemos no solo de hacer las cosas bien, sino que las debemos de hacer correctas en el momento indicado. Y la clase de obediencia que Dios desea, hermanos, es una obediencia instantánea. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder aprender, Señor, de los errores, Señor, de tu pueblo. Padre, de la desobediencia de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos ayudes, Padre, a que nosotros no caigamos en ese patrón de comportamiento, Padre, y que podamos buscar vivir vidas, Señor, donde tenemos lo mejor a ti como lo mereces. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.